tú no crees en ti, lo que vas a ver es la confirmación de eso. Claro. ¿Me explico? Entonces es importante que creas en ti. Mi madre siempre me lo ha dicho. Se confunde la actuación con sexo servicio y se generaliza. Se cree que todas estamos dispuestas para escalar en nuestra carrera a cumplir con la otra profesión. El éxito es como un veneno con el que nada más hay que hacer un buche y escupirlo, porque no te lo puedes tragar. El éxito es un arma de doble filo. No tenemos garantías constitucionales, no tenemos derechos. No puedes trabajar como yo 40 años y no somos sujetos a crédito. No tenemos seguridad social, no tenemos Infonavit, no tenemos seguro de desempleo, de accidente, de embarazo, de enfermedad. No tenemos absolutamente nada. Bienvenida, bienvenido a la entrevista de 24 Ficción. Este día estamos de manteles largos, emocionados todos aquí en el set porque tenemos una invitada inigualable. Nos acompaña una de las actrices más versátiles de nuestro país, multifacética, que ha trabajado así como en cine, en televisión y en teatro. También es una mujer que ha dado la cara por el arte en México, por el arte mexicano, pero lo ha hecho con proyección mundial porque además es activista y siempre ha estado en pro de un mejor México, de un mejor país. Ella es Vanessa Bauche, bienvenida. Gracias. Ay, estamos de gala. Ay, hermosa, gracias. Qué emoción Muchas felicidades tenerte aquí. también por este espacio. Te deseo todo el amor, todo el éxito y gracias. Qué bonita Ay, bienvenida. Muchas no, gracias. hombre, más mereces, Gracias. Vanessa, porque es bien emocionante ver a una mujer mexicana en este espacio que te ve toda América Latina, que sabemos que has abierto brecha y camino para muchas más mujeres, pero sobre todo para todos en general, ¿no? Para todos sin distinción. Muchas gracias. Yo creo que sí, yo creo que algo que es muy emocionante, no solo de mi persona, lo cual agradezco, sino de cualquier mexicano o mexicano que triunfan o que tienen un proyecto, por ejemplo, como Amores Perros, Sí. que se vuelve un proyecto, una obra de arte, una obra cinematográfica icónica a nivel mundial, pues posiciona no solo a nosotros, sino a quienes conformamos parte de ese equipo, sino el nombre del país, como tú dices, y también la esperanza para abrir brecha y abrir camino para más personas que deseen, en mi caso, pues dedicarse a esta profesión que es tan maravillosa, pero también tiene retos muy grandes, muy grandes. Esos baches de los que ya hablaremos también, que sin duda se vuelven experiencia, ¿no? Así y lecciones. Aquí siempre iniciamos con una dinámica que es yo decir frases para que me ayudes a completarlas. Venga, son frases sencillas. Me va a ayudar el TDA, eso. Se vale, aquí se vale todo, aquí se vale todo. Yo me equivoco muy seguido, así que está muy bien. Esto es para romper el hielo. Yo admiraba de niña a... De niña yo admiraba a Supercana, a mi papá y a mi mamá. ¡Ay, qué lindo! A Dios, la verdad, a Dios. De chiquita quería ser monja. ¿Ah, sí? Sí. O sea, quería ser monja, veía a Dios en todos lados. Entonces hice una composición, oí la melodía de allá en el Rancho Grande, aunque usted no lo crea. Oí una melodía, la melodía se me quedó pegada y le cambié la letra. Entonces cantaba desde muy chiquitititita, allá Jesús María, lo miras en el cielo, lo miras en el árbol, lo ves en todas partes. Y yo juraba, me organicé yo solita, me produje ya desde chiquita con mucha iniciativa, bien proactiva, bien emprendedora. Me organicé yo mi primera comunión a escondidas de mi mamá, porque mi mamá no es católica, mi papá sí era católico, pero nunca nos impusieron nada más que valores y la fe. ¡Qué interesante! Sí, muy raro. Entonces dije, mamá, te tienes que ir a confesar porque voy a hacer mi primera comunión. ¿Cómo crees, mija? Te necesitas el vestido, padrinos, o sea, ¿de qué me hablas? Ya tengo todo producido. A los 10 años me organicé todo esto y yo creo que Dios sí, o sea, finalmente el artista pues más incomparable e inalcanzable y perfecto, pues es el gran arquitecto de todo esto que vemos, ¿no? Y de lo que no vemos. Qué bonito, tienes toda la razón, sí. ¿no? El mejor arquitecto justo que además es arquitecto sobre nosotros, ¿no? Así Yo es. también lo pienso, que es el arquitecto sobre cada uno de nosotros. Oye, Amén. Qué interesante que desde tan pequeña habías encontrado ya esta fuerza y fortaleza para saber lo que querías. Sí. Yo a los 10 años, yo creo que Vanessa, yo no sé qué hacía, pero seguramente nada parecido. Gracias a Dios. Fíjate que como yo crecí en un ambiente artístico por parte de mi papá, que en paz descanse, Tito Bauche, fue un cantante muy
innovador musicalmente hablando. Fue el primer cantante de bossa nova en México a finales de los 50, principios de los 60, co-creador del soul latino, que después este ritmo lo internacionalizó Santana, y siempre fue un explorador tanto musical como también del tema del desarrollo social. De ahí yo creo que me viene también esta otra beta que tiene que ver con lo social. Mi papá siempre decía que lo artístico implica cualquier tipo de expresión artística, además de que eleva el espíritu, que nacen las expresiones artísticas para comunicarnos, es el wifi de Dios. O sea, decía, la conciencia se eleva, el espíritu se eleva cuando un ser humano tiene la libertad de expresarse a través de cualquier tipo de disciplina artística. No importan papás, mamás que nos escuchan, tías, tíos, hermanas, hermanos, hermanes, everybandis. No importa si se van a dedicar profesionalmente a esto. Creo que el cantar, aunque sea en la regadera, pintar, cuando no sabes cómo expresar, tocar algún instrumento, o sea, la educación artística está íntimamente vinculada a la salud integral, a la salud mental y espiritual. Y por eso, desde chiquitos, mi hermano menor, que en paz descanse, Tito Livio, que también fue un cantautor muy prolífico, muy hermoso, maravilloso, tuvimos esta libertad de expresarnos, y al ser respetados y escuchados, pues obviamente te queda muy claro desde chiquito como saber para dónde vas, ¿no? Claro. Desde chiquitas, de pequeñito. Qué bonito lo que estás diciendo, porque muchas veces cuando vemos a alguien más pequeño, creemos que nosotros tenemos mejor decisión. Correcto. Y no los dejamos decidir. Así no es. dejamos que empiecen a encontrar ese camino que a ti te permitieron y que entonces pudiste hacer tu propia brecha. Decir, yo voy por aquí porque siempre se le dio valor a tu palabra. ¿Qué mensaje tan importante nos estás dando a todos? Hay que darle hermana, valor gracias. a la Pues palabra de los imagínate, pequeños, sí. Tu tableta, una tableta nueva de este año, obviamente viene mucho más revolucionada, con más funciones que la anterior. Tú imagínate un ser humano. No, los niños que es vienen la creación ya cargados divina. de Entonces, todo. Claro, la responsabilidad de una crianza asertiva, fundamentalmente, yo creo que, en mi opinión, tiene que ver con saber escuchar esas voces, esas aptitudes que tienen desde pequeñitas y pequeñitos, para poderles dar valores, darles advertencias también de los peligros que hay afuera en el mundo, pero sobre todo poder encauzar espiritualmente, artística, creativa, integralmente, la naturaleza de su vocación. Creo que esa es la parte más importante, que desde primaria baja se empieza a manifestar en las niñas y en los niños. Me encanta, a mí me encanta esa palabra de la vocación, creo firmemente en ellas. Y antes de seguir entrando en más detalles, porque nos vamos a seguir en la plática, voy a seguir con la dinámica, porque Venga, esto se ya está nos poniendo clavamos bueno. en la primera. Sí, ya nos clavamos. Sí. Un personaje que me gustaría interpretar es... Alguien cercano a Vanessa Bauche. Nunca he podido hacer ningún personaje que se parezca a mí. Nunca. ¿Cómo sería ese personaje? ¿Qué tendría que decir el casting? Buscamos a... Una mujer de 50 años, acalorada por la menopausia. Una mujer entregada abnegadamente a su familia, al trabajo, que todavía cree en la humanidad, cree en Dios, que ve con alegría la vida, que aprende de sus errores. Aprende de sus errores y aprende también de los demás, de lo bueno y lo malo de los demás de la vida, que vive con alegría y con gratitud, pero sobre todo de clase media que se va superando, porque en México, por ser morenas y morenos, las actrices y actores estamos destinados a replicar un cliché, un arquetipo de circunstancias muy carentes, lo cual me hace sentir muy orgullosa y muy agradecida, porque he podido encarnar a las mujeres de los grupos más vulnerables de mi país, y lo hago con todo honor, para honrar esas existencias, porque nos necesitan además. Tienen que ser visibilizadas, pero nunca he podido interpretar a una mujer, a un personaje parecido o cercano a mi circunstancia de vida, curiosamente. Entonces, ese me encantaría poderlo hacer. Qué interesante, fuera prejuicios, romper esas barreras, porque totalmente. A veces nosotros mismos estamos siempre juzgando cómo nos ven los demás, ¿no? Cómo somos vistos hacia afuera. Nos seguimos juzgando a nosotros mismos por el color de la piel, y es una estupidez brutal, ¿no? Ya después te contaré la experiencia que tuvimos con un personaje que acabo de hacer, que se llama Victoria Esteban, que es una indígena mazateca súper precarizada, con todas las violencias habidas y por haber, a la que le roban a su niño para venderlo en una red de tráfico infantil, de una serie muy importante que toca estos temas con mucha delicadeza, con mucho amor, de una manera muy, muy respetuosa y amorosa, para poder concientizar. Pero el haber encarnado al personaje
me hizo darme cuenta del nivel de discriminación que ejercemos, justo empezando por las y los morenos. No me reconocieron al principio en el set. Varias y varios compañeros detrás de cámaras, no hablo de actrices y actores, pero luego empiezan a amarrar navajas. No me reconocieron y hubo, ahora sí que como decimos, el peluceo, que se le llama. Me escanearon y me pelucearon. Entonces nos dio risa porque yo sabía que, o sea, le dije, ¿qué pasó, compañero? No me desconoce. Ay, compañera Bauche, perdón, no me di cuenta. O sea, porque Digo, ya ibas caracterizada. Claro. Entonces les dije, es que aunque no fuera la compañera Bauche, no tienen por qué tratar así a nadie. Para nada. No tenemos por qué tratarnos de esa forma solo por algo tan banal, tan superficial y tan maravilloso que tiene que ver con el ser único que Nuestras somos, raíces. nuestro color de piel, nuestras raíces, la forma en la que nos vestimos, ¿me explico? Pero lo que tú dices es muy importante porque efectivamente todavía tenemos muchas tareas pendientes en ese sentido, prejuicios, y todo está relacionado con el amor propio, ¿eh? Una persona que se ama a sí misma no Totalmente. discrimina y no molesta a los demás. Por eso dicen que la gente feliz no molesta. Es correcto. No molesta, no juzga, no señala. Exacto. La gente como tú, que eres una gran actriz, Gracias. no juzgas a la gente que está iniciando para actuar, los apoyas, ¿no? Totalmente. Siempre es quien está carente de ese amor o de esa Sí. fortaleza propia la que se atreve, ¿no? A hacer Exacto, menos y esto a se los conecta demás. con lo que te decía al principio, que Sí. si naces en un entorno, en un seno familiar donde te sientes desde tu propia naturaleza amada, aceptada, reconocida, escuchada, pues obviamente tienes dicha. herramientas emocionales para ser una persona de bien, que trata de ayudar y no estar perjudicando para ver quién te paga esas carencias de amor, esas carencias afectivas, Sí, no ¿no? quién te lo hizo, quién te lo pague, Es ¿no? correcto. Hay tantos dichos mexicanos que decimos tan a la ligera, nos ven en América Latina entera, pero mucho aquí en México pues se usa esto como, de, no, quién te la hace, quién te la paga, Exacto. o para hacer hay que parecer, ¿no? Sí. Que a veces lo decimos tanto que lo llevamos pues a la acción y es momento de romper con eso porque somos, no necesitamos parecer nada, Y ¿no? maravillosos además, oye, que viva Latinoamérica, Me encanta. viva nuestros paisanos en Estados Unidos, nuestras paisanas que están enfrentando algo que pensamos que ya no iba a volver a pasar, es un retroceso de más de 100 años. Justo la siguiente pregunta es, o la siguiente frase es, la película que más me gusta es... Ay, debe ser complicado elegir una. La de mi vida. Ah, sí, la propia. Sí, sería un reality buenísimo, te lo juro. Te lo prometo. Es una gran idea. Si sí. alguien me siguiera con una cámara las 24 horas, híjole, llorarían, reirían, no podrían creer las aventuras que tengo porque grandes pruebas nos pone el Señor. Conforme vas creciendo espiritualmente, los retos se vuelven cada vez más grandes. Estamos viviendo una batalla espiritual muy intensa y lo oscuro se vuelve cada vez más oscuro y conforme vas creciendo en la conciencia, las pruebas se ponen más Eso te iba picudas. a decir, ¿no crees que cada vez eres más consciente y eso hace que también te des más cuenta de los peligros que hay y que los retos parezcan más grandes porque los puedes ver? A veces también están ahí, pero no son tangibles, Sí, ¿no? no son tangibles. Pues mira, sí, yo creo que va creciendo la conciencia precisamente y se van poniendo, las responsabilidades son más grandes porque tienes más conciencia, ¿no? Es decir, Sí, una sí, sí. persona que sabe reconocer entre el bien y el mal, cuando hace el mal y opta por el mal, tiene mayor responsabilidad porque sabe distinguir Sí, sí. el bien y el del mal. Pero cuando creces en términos espirituales y de conciencia y en el camino de Dios, hay ataques deliberados porque te ponen a prueba todo el tiempo. Y ahí es donde uno tiene que afianzarse en la fe, afianzarse en lo que eres, no dudar de ti ni de cómo estás haciendo las cosas. ¿Hay alguna prueba que nos quieres compartir que Uy, creas que sirva de inspiración para Por quienes nos orden escuchan? alfabético Así tienes o tiempo. numérico. Así de- no, hombre, ahorita una traigo que a ti muchas. te guste, que te inspire. El tema de la inestabilidad laboral para nosotros en un país como este, no importa cuánto trabajes, cuánto hagas, no porque somos trabajadores eventuales, sino porque es uno de los países que peor trata al gremio artístico. No tenemos nada, no tenemos garantías constitucionales, no tenemos derechos. No puedes trabajar como yo 40 años y no somos sujetos a crédito. No tenemos seguridad social, no tenemos Infonavit, no tenemos seguro de desempleo, de accidente, de embarazo, de enfermedad. No tenemos absolutamente nada. No importa cuántos reconocimientos, no importa. Y además es una profesión en una sociedad aspiracional en la que se convierte la sustancia de la película de Demi Moore, se vuelve una realidad mucho más feroz contra las mujeres en nuestra industria. ¿Qué quiero decir con esto? La imagen, la edad, el peso, la talla, temas que pensamos que ya habíamos superado, de pronto te das cuenta que no, que el cine está dominado por gente blanca de cierta edad,
O sea, no nos vemos representadas la mayoría de las mexicanas en pantalla grande, ni en las series, ni en las telenovelas, mucho menos en las telenovelas, porque en las telenovelas no protagoniza la gente morena. Entonces sí, creo que ahí hay un reto grandísimo que enfrento todos los días porque es muy doloroso, sin embargo, también eso te hace buscar otras formas de crecer. Digamos, siempre ante los retos y las pruebas de fe, las adversidades, yo busco ¿para qué me está sirviendo? Claro. No digo, ¿por qué a mí? Eso no, porque nos pasa a todas Sino y de a todos. víctima, no de víctima. No, ¿para qué? ¿Qué hueva? O sea, imagínate, ay, qué hueva. Yo ahí puedo ir dándote con el... No, hombre, se te va la vida en eso. Sí, se y no pierde mucho resuelves. tiempo siendo te víctima. enfermas, se te baja las A ver, defensas. pero Vanessa, ¿cómo le haces para no ser víctima y que no sea atractivo? Porque también Sí. las víctimas son atractivas. Claro, las víctimas... mira, sí, ser víctima es atractivo en el sentido de que si te gusta regodearte, molcajetear tu pena y no ser afectivamente responsable contigo misma. Cuando tú no eres responsable de ti y no estás consciente que somos creadores de nuestro destino de alguna forma y de nuestra realidad, pues claro que siempre vas, como ya lo dijiste tú, es muy bonito, buscando no quien te la debe, sino quien te la pague. Andas buscando afuera, es que el racismo, el clasismo, la misoginia, es que es por el machismo, es que sí, es una realidad, pero no puedes ir contra el sistema. Eso es algo que se tiene que trabajar todos los días, por eso te decía que soy un buen reality. Para que vieran mis batallas. De mí dependen 14 vidas, imagínate. De mí depende un pueblo. 6 humanos, mi vida y 7 perritos adoptados. Mi mami tiene discapacidad, vive conmigo por temas de salud. Es mi mejor amiga, es mi roca, mi inspiración y mi motor. ¿Qué consejo te dio tu mamá para llegar a este mundo del cine? ¿No? Porque cuando uno empieza a contar estas historias en las que se va mucho más profundo y se escarba y entonces empiezan los contrastes, la gente luego se pregunta, ¿y por qué les gusta? Exacto. ¿Y por A qué ver si te está tan gusta gacho el que anda cine? haciendo ahí de ¿No? masoquista. Ajá, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te gusta el cine? ¿Y por qué ese respaldo de tu familia y que seguramente sigues teniendo al lado de tu mamá en esa presencia Totalmente. ha sido parte fundamental para no caer hacia el otro lado, para no ir hacia la moda, para no ir Sí. hacia la corriente, para no encajar y entonces quizá crecer más rápido o Sí. sobresalir más? Mira, lo primero, creer en ti. O sea, eso es lo primero que me dijeron los dos, mi padre y mi madre. Cree en ti, tienes talento, no te dejes vencer. Hay una cosa que me dice mi mamá, que me decía mi mamá, sobre todo cuando era más chavita, que sufría de amores, que he tenido muy pocas relaciones, pero era muy enamoradiza, o sea, me clavaba, era bien intensa, ¿no? Entonces, tronaba y no sé, el monito ni se lo demostraba porque no, porque no. Tampoco he sido robona, pero lloraba y sufría. Entonces mi mamá decía, A hija, puerta cerrada. la mujer, exactamente, la mujer que se tiene a sí misma nunca está sola. ¡Wow! Gran mensaje, porque además si tienes a Dios contigo, menos. O sea, nunca estamos tan solas ni tan solos. Siempre hay alguien, siempre hay algo que nos sostiene de manera sobrenatural. Puede ser el amor de tu madre, el amor de tu papá, el amor de una hija, de un hijo, de alguien una pareja, en fin. Pero siempre hay alguien, siempre hay en la tierra y yo estoy convencida y soy un testimonio de eso. Y para el cine, mantenerme, mira, hace más de 10 años no hago cine y es de las cosas que más lamento y extraño porque es mi elemento. O sea, el medio me escogió a mí. Yo empecé en televisión y en teatro. Yo empecé en Televisa, empecé haciendo telenovelas, empecé en teatro muy, muy chiquitita. El teatro para mí es la columna vertebral de cualquier histrión. Sin teatro no hay histrión. Las telenovelas son el mejor conducto para llegar de manera masiva Sí. a millones de seres humanos por los siglos de los siglos, porque además De acuerdo. se reciclan y entonces ahí queda el trabajo para toda la vida. Pero además hay algo bien bonito del melodrama, que es que el amor siempre triunfa al final. Y eso no pasa en nuestro cine. En el cine Es que verdad, a mí... en la telenovela siempre hay boda. No, y el Al bien, final, el sí, bien, el ¿me bien entiendes? triunfa, El bien sí, sí, triunfa, sí. o sea, ahí está el trayecto del héroe clarísimo, de la heroína, por lo general son historias de mamás que están luchando por sus hijos, que las meten a la cárcel, luego se comprueba su inocencia y entonces vienen las traiciones, el desencuentro con el primer galán y luego ya al final el que la rescató, Sí, que se siempre estuvo encuentra ahí. el que sí la No, valora, ya el que sabemos, sí la el final ama, feliz sí. y triunfa el bien. O sea, hay un tema de valores, de familia que se señala, que es parte de la estructura del melodrama y que creo que también es una parte fundamental de nuestra formación como idiosincrasia, ¿no? Sí, 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 culturalmente, ¿no? Y que Ajá. así han conocido también cómo es México o América Latina Sí. en el mundo, ¿no?
Estas totalmente. novelas que se han traducido y que las ven en Rusia, incluso hay gente que aprende Bueno, español hasta viéndolas, estatuas ¿no? les han hecho a Sí, muchas de claro. nuestras compañeras actrices. Verónica Castro, creo que le hicieron una en Rusia, o a Edith González en Italia. Mi reina santa, que le mando besos siempre al Sí, con cielo. mucho cariño. Todo mi amor para mi güera. Y ahí quedan para siempre y han marcado, México además es un país que es institucionalmente a nivel mundial, ¿no? La cuna de la telenovela. Sí. Entonces, creo que cada género tiene sus retos y lo que mis padres, o en el caso de mi mamita, siempre me ha dicho toda la vida es: enderézate, levántate y cree en ti. Si tú no crees en ti al 100%, ¿por qué la vida te va? ¿Sí me entiendes? Sí, porque es una alguien más cosa va a muy creer en bonita. ti, Claro, si tú no o sea, crees en lo que ti. tú crees, nosotros somos como un proyector de cine. Mira qué lindo. La mente es como un proyector, lo decía Jacobo Greenberg, ¿no? Y todo esto es, pues tú proyectas en la realidad, los demás, la otredad es la pantalla. Entonces tú vas proyectando en lo que crees. Si tú no crees en ti, lo que vas a ver es la confirmación de eso. Claro. ¿Me explico? Entonces es importante que creas en ti. Mi madre siempre me lo ha dicho y sobre todo, con algo muy importante que también luego se nos barre a las latinas, porque priorizamos a la familia, el trabajo, o sea, como que nos martirizamos, no victimizamos, ¿eh? A veces nos ponemos de tapete, Sí. no nos damos cuenta porque priorizamos a los demás, a las demás, nuestras Sí, nos educaron responsabilidades. para dar, no tanto para recibir Exactamente. ni para ponernos a nosotros primero como mujeres. Y eso es lo ¿no? que me dice mi mamá. Primero tú, luego todo lo demás. Sí, porque si está bien una mujer, va a estar bien como mamá, Es va a correcto. estar bien como esposa, va a estar bien como amiga y a veces se nos olvida y es un mensaje súper poderoso que primero hay que estar bien Así nosotras, es. ¿no? Cuidarnos, atendernos, apapacharnos. Y en el mundo Sí. de la actuación me imagino que hablábamos justo de estos baches que llegan. ¿Hubo un momento en el que dejaste de creer en ti y tuviste alguna herramienta o algo que nos puedas compartir que te devolvió esa fortaleza de decir, sí voy a creer porque, como decimos también, hay días que da ganas de tirar la toalla. Luego uno la Totalmente. levanta y se la pone mejor de la cabeza, la usa de pareo, otra cosa, porque no se puede dejar ahí sobre la arena. Totalmente de acuerdo. Importante lo que dices, porque yo creo que hay muchas y muchos compañeros que Shakira lo ha reconocido, hay muchos compañeros que lo han reconocido del medio, me refiero no me estoy comparando con Shakira para nada, pero del síndrome del impostor. Sí. El síndrome de la impostora o del impostor, yo no sabía que lo tenía, lo supe a raíz, que son las cosas buenas que vienen de lo malo, ¿no? O sea, yo siempre digo, hasta en los pantanos crecen flores, y las flores es todo Sí, ese sí, sí. aprendizaje, todo ese crecimiento que tienes y el autoconocimiento que te da una experiencia amarga, adversa, difícil. Entonces, hace 4 años y medio yo viví una experiencia complicada laboralmente, difícil. No voy a ahondar en eso porque ya está mi comunicado en mis redes sociales. Quien quiera saber cómo va la situación, ahí asómense, ahí está la información puntual, precisa, oficial y legal, pero aprendí mucho. Y una de las cosas que aprendí en terapia era justamente de el por qué una experiencia adversa te puede dinamitar por dentro al punto de engordar 15 kilos en 3 meses y estar casi al borde de la prediabetes, que ya no hay retorno de la prediabetes ni de la diabetes, quedar con presión alta, cortisol alto permanente, con ansiedad social. Por ejemplo, ahorita, hacer la entrevista contigo a mí me cuesta, aunque no lo parezca. Eso no me pasaba Ay, yo antes. te lo agradezco mucho. O sea, me sudan las manos, me pongo nerviosa, se me va se me va la señal. Y tiene que ver con una cosa que se destapó, digamos, que detonó esa situación por la edad. Fíjate qué loco, ¿no? Uno pensaría, pues a lo mejor de chiquita tenías más miedo. No, porque nunca había vivido una cosa así. Claro. Para mí, mi espacio laboral era mi espacio seguro. Sí. Entonces yo volaba, yo era feliz, no quiere decir que no haya tenido problemas, todos tenemos problemas, Sí, es sí, parte de la sí. vida, pero nunca una violencia de más de 1 mes y medio repetida enfrente de todos mis compañeros, de humillación, ¿sabes? Entonces eso, por la edad y siendo protagonista de ese proyecto, me dinamitó por dentro. Y en la terapia, cosa importantísima, por favor, vayan a terapia, Ay, sí. normalicemos. Todos Básico. los seres humanos necesitamos terapia, es fundamental, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahí encontramos el tema del síndrome de la impostora y del impostor, que es de estas batallas de que tengo que hacer todos los días. Me agarro de Dios, por eso nos despertamos, mamá y yo agradezco siempre, salgo a mi terraza y le doy de comer a los pajaritos. Es que tengo una terraza que tiene un techo muy largo, entonces ahí les tiro siempre alpiste. Ya me están, a veces 6:30 de la mañana ya me están esperando. Agradecemos y yo le pido a Dios fortaleza para creer en mí, porque antes no dudaba tanto.
O sea, fíjate, Sí. como mi mamá y mi papá me apoyaron siempre, yo de alguna manera estuve en una burbuja en donde crecí sintiéndome amada, Con un aceptada, respaldo. respetada, que si haces las cosas bien, pues eso recibes. Y de pronto me encuentro en un gran reto humano como mujer, que es enfrentar las violencias de esa manera, sin nadie, todos viendo y todos callados y todos así como, no hagas caso, normalizando durante 1 mes y medio algo muy fuerte. Entonces, el aprendizaje más importante que yo le puedo decir a quienes nos escuchen es, si sientes que te sientes fracasada, fracasado, o sientes que no eres capaz o que no eres suficiente, sí lo eres. Wow. Es una trampa del ego. Exacto. Eso es una trampa del ego por las expectativas creadas a partir de una aspiración. Todos queremos ser las mejores, los mejores, las más bonitas, las más amadas, los más inteligentes, los más exitosos. Todo muy bien. Esas expectativas hacen que de pronto te desconectes de la realidad y pierdes la perspectiva de las batallas que has librado para llegar a donde estás, para ser el ser humano que eres. Entonces, cuando tu mente te diga, el ego, el satán, como dicen en la cábala, le dicen el satán al ego, cuando te llega a jeringar esa voz adentro de ti que te diga, vales gorro, estás horrenda, nadie te quiere, no sirves para nada, no es cierto, nada le importas, bla, 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 todo el mundo está riendo de ti. Shh, tú callas a la loca de la casa, como yo le digo, la loca de mi cabeza es la loca de la casa. Hay que ponerle Pero mute, silencio, como a ver, dice hermana, mute. espérame tantito, ahorita sí, permíteme, quejas y sugerencias al ratito, ahorita no es la hora, yo tengo mucho que agradecer. Sí. Cuando uno agradece, cuando vives con gratitud, tienes muchas herramientas solitas, van llegando las herramientas para poder justamente acallar esas voces que te hacen dudar de ti. Claro. Pero es una batalla diaria, ¿eh? La salud Totalmente. mental, de la salud mental depende toda tu demás salud, la salud integral. Yo Por estoy eso de es muy acuerdo importante contigo. que vayan a terapia. Si en algún momento los pensamientos intrusivos o de derrota o de miedo de qué va a pasar, voy a tener trabajo, no voy a poder enfrentar Porque todas además mis ustedes como responsabilidades. actores se enfrentan a algo un poco distinto que nosotros los conductores. Que ustedes saben que acaba un proyecto y hay que volver a hacer un casting y hay que volver a preparar un personaje y hay que regresar, me imagino, Vanessa, a esos primeros momentos y esas emociones del inicio de tus primeros papeles, de recordar ese nerviecito de haberte quedado, que te llamen y que te digan que es para ti. Cuéntanos cómo fueron esas primeras conquistas, cómo empezaste a ganar terreno. Muy bonitas, la verdad, muy emocionantes. Estoy muy agradecida en estos 40 años que estamos. Este año estoy celebrando 40 años Ay, pero de hay que aplaudirle, trayectoria. sí, 40 Gracias. años. Ay. Claro, empecé a los 2 meses de bebé. Te iba a Ay, decir, ¿de dónde? ¿empezaste en el vientre de tu mamá? Ahí Ah, empecé en el vientre de mi madre. en tus Todo ultrasonidos. empezó en el vientre de mi mamá. En el 7º mes, recuerdo cuando... no, pues sí empecé muy chiquitita, pero muy agradecida porque casi nadie le agradece a sus personajes. Ay, a ver, eso quiero Yo, saber. yo tengo todo que agradecerle a mis personajes, soy muy afortunada. Obviamente le tengo que agradecer a Dios, le tengo que agradecer a mi familia, a mis amigas y amigos, a la gente que ha creído en mí, a cada directora y director de casting que me han propuesto o que me han llamado, o a los productores, productoras, directores que han dicho sí, órale vas, y me han confiado encarnar un personaje inspirado en la vida de alguien más, porque hay que recordar, a veces se nos olvida que toda la ficción, no importa qué género sea, está inspirado en alguien de la vida real. Sí. Todos los personajes. Y dice que la realidad supera la ficción, Así es. literalmente, Total, ¿no? no, y Uno siempre. conoce cada historia que dices, ay, no. Totalmente, hermana. Por eso es importantísimo honrar esa existencia con el trabajo. Esa conciencia yo la tuve desde muy pequeña. Hace rato me preguntaste algo bien bonito, que eres ser selectiva. O sea, es decir, tener escrúpulos, ser mujer, morena, sin relaciones, vínculos como para que te escales, ¿no? Sí. En esto, ya sea de orden familiar o sentimental, sin varo. O sea, así como para aguantar vara, ¿no? Sin varo para aguantar vara en la carrera. Ir forjándote un camino, ahora sí que paso a paso por ti misma. Es muy arriesgado porque es como ir contracorriente, porque tú lo dijiste al principio, ¿no? Hay muchas formas de construirse una carrera, sobre todo cuando somos mujeres y actrices, se piensa que todas estamos dispuestas, se confunde la actuación con sexo servicio y se generaliza.
Se cree que todas estamos dispuestas para escalar en nuestra carrera a cumplir con la otra profesión. Sí, hay muchas, que es una muchas profesión. El personas que sexo no. servicios es una carrera, es una profesión. Ojalá no existiera. Existe, muy respetable para quienes también la ejercen dentro de esta industria, pero no es general. Entonces, poderte forjar con integridad y con escrúpulos una carrera es ir contracorriente, por un lado. Por el otro lado, está el tema que tú decías de la inestabilidad. Nosotras vivimos en casting permanente. Como lo dije hace ¿Y cómo ratito. es llegar a un casting, Vanessa? Porque yo me imagino que a ti ya nadie le hace un casting. Ay, toda o la sea, vida. le hablan y le dicen, tengo el personaje ojalá. perfecto para ti. Ay, gracias, Carlos Moreno, es el único. Bendito. Eugenio ¿Cómo Derbez, te amo, te adoro, preparas? hermano, gracias. Oye, aparte, aquí se aplica el qué contacto más famoso tienes en tu celular, porque acabas de decir Sí. a puros tops. Sí, la verdad sí, uno que otro sí. Sí te los tengo, pero no creas que es como de manito, ahí te encargo, pues no es tan fácil, la verdad. No está, para mí no es tan fácil, no ha sido así. Ha sido siempre por casting, creo que es la manera correcta. Mostrar las aptitudes que tienes, porque como ya lo dije, cada personaje está inspirado en alguien más de la vida real. Entonces tú no sabes si la directora, el director tienen una concepción del personaje y no lo das tú. Y no significa por eso que no sirvas como actriz o actor, simplemente no eres lo que están buscando. Por En mi supuesto. caso, volviendo al tema de esa sensación, mariposas en el estómago, oraciones, en fin, esa forma de que quería ser monja, a cómo entendí que lo mío era ser actriz, por ejemplo, Sí. fue gracias a un primer llamado. Es decir, yo estaba a punto de irme de misionera al Salvador, había guerrilla, me metí a orar, yo a mi cuarto, me arrodillé y dije, por favor, Señor, si lo mío no es ahí, si es en otro lugar, mándame una señal. A la mañana siguiente tuve un llamado por parte de Eugenio Cobo, a quien yo ya había ido a buscar, ya le había dejado, porque yo estudié en el SEA, o en un SEA infantil, pero que no estaba en Televisa, estaba en Tecamachalco. Entonces, con Edith Márquez, con esta Lisette, con la hermana de Lisette Gutiérrez, en Qué fin, increíble gente también bien esas bonita. generaciones, ¿no? Que ahora son grandes carteleras. Y haber Totalmente, gente estudiado súper importante, juntas. hermana. Gente preciosa, además adoro a Edith. Y entonces, bueno, el caso es que ahí, como que a los que estábamos en Tecamachalco no nos querían mucho en Televisa. Entonces, no sé por qué, pero era el SEA de Televisa. Muy raro. Una cosa muy extraña que nunca he entendido. Ahí si alguien se sabe la historia, cuéntemela. Total que como que no nos pelaban y yo buscaba y hacía audiciones y todo, pero seguía estudiando ahí y pedí esta señal. Y a la mañana siguiente me hablan de parte de Eugenio Cobo para una entrevista para una telenovela y me quedó perfectamente claro a esa edad, que fue, te digo, cuando empecé a trabajar, que no fue constante, pero sí fue increciendo, me quedó clarísima la vocación por un llamado. ¿Y Es te acuerdas decir, qué nunca personaje era? dudé. Claro que sí, la primera telenovela que yo hice se llamó Dos Vidas, la dirigió Benjamín Kahn, producida por Eugenio Cobo, protagonizada por Rebecca Jones, por Fernando Balzaretti, me parece, y yo era prima de García Cantú, Guillermo García Cantú, y le hacía la vida Órale. imposible a... Había una historia bien interesante, adelantada a su época, porque te estoy hablando del año Conejo 1, hace 850 años, donde el personaje de García Cantú, que estaba muy jovencito en esa época, estaba casado con una mujer mayor, que era Elizabeth Dupeirón. Entonces llegaba a vivir con ellos la prima chiquita, ¿Qué eras que tú? le ponía el cohete, y andaba Ok. sonsacando al primo, que para la pachanga, que las amigas, que hasta que me corrían de la casa, porque pues yo andaba sonsacando y le faltaba el respeto a la señora, que decía que era una vieja amargada. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Luego Cobo me volvió a hablar para Flor y Canela y después me habló Pimstein para Simplemente María, que hasta la fecha sigue siendo pues una de las telenovelas Más icónicas reconocida, sí. a nivel mundial, ¿no? Entonces, Después así llegan fue. pues muchos más títulos. No me puedo saltar uno, que es Amores Perros. No puedo. Obvio. No lo puedo dejar Tenemos que pasar. hablar del clásico de clásicos. Claro, y de González Iñárritu. O sea, ¿cómo llega ese proyecto? ¿Cómo fue trabajar con este director? ¿Cómo es que seguramente te sigan recordando escenas y te sigan preguntando? Llegó por casting con Manuel Teil. Alejandro, yo ya conocía el trabajo de Alejandro González Iñárritu como creativo. Yo ya era fan de él. Alejandro es un visionario que revolucionó la radio, revolucionó Sí, la es publicidad, revolucionó nuestro cine. No pudo revolucionar la tele, pero lo intentó. 2 años antes de Amores Perros hay un capítulo que encuentran en YouTube, el piloto de lo que hubiera sido la primera serie
con formato de cine 27 años antes de Netflix y todas las demás plataformas había. Pero ves, se llama Detrás del dinero con Miguel Bosé, que fue tan caro ese piloto que Televisa le dijo, no, manito, nos vas a, o sea, no hay manera. Nosotros te llamamos, ¿no? No te podemos aguantar el presupuesto. Entonces se suspendió el proyecto, pero es un revolucionario. Y por otro lado, yo ya era lectora, ávida lectora, que es un tema muy importante, la pluma en nuestra industria cinematográfica, lamentablemente, es la pata de la que más cojeamos. El tema de los guiones. Y Guillermo Arriaga es uno de los, sin lugar a duda, de los escritores latinoamericanos más importantes, contemporáneos a nivel mundial y reconocidos. Yo ya era lectora de él, ya había trabajado en una adaptación muy mala de una novela suya que se llamó Un dulce olor a muerte, con Diego Luna y un actor español, Carra Elejalde. Que también eso está interesante, porque uno cree que al 40 años de trayectoria, éxito tras éxito. Hubo a veces, ¿no? Algún proyecto que hice aquí. Este no lo quiero ver. Mejor regresemos a Amores Perros. Mira, todavía un dulce olor a muerte medio pasa de panzazo, aunque Memo siempre ha dicho que es su vergüenza más grande y que su infierno era esa adaptación y que su cielo era Amores, ¿no? Bueno, el caso es que cuento corto. Casting, Manuel Teil, dice González Iñárritu, dice, solamente voy a ver actores y actrices con formación teatral o con experiencia teatral. ¿Por qué? Porque Alejandro no estudió para dirección per se. Él se formó en comunicación, como músico también, porque mucha gente no lo sabe, pero Alejandro tenía un genio musicalmente, Sí, pues de sí, chavito sí. tocaba la batería y por eso hay un homenaje. Yo creo que es súper Como un dotado autohomenaje en desde que Birdman. nació. Sí, totalmente. O sea, si se dan cuenta, todas sus películas son como una gran partitura. O sea, tiene mucho de musicalidad. Sí. Sus pausas, su silencio, el tempo, el ritmo. Un ritmo, sí. Súper importante. Y él ya había revolucionado todo esto. Entonces, cuando a mí me dice, él estudió con Margules, es decir, él fue asistente de dirección de Ludwig Margules, que fue en México uno de los maestros y directores teatrales más importantes que ha habido, contemporáneos. Súper revolucionario, la verdad. Elevó así la escena teatral, tuk. Entonces, ahí estuvo pegado Alejandro un tiempo como asistente. De él aprendió y por eso pedía que solamente se presentaran a las audiciones, al casting, actrices y actores con experiencia y vocación y formación teatral. Me avisa Manuel Teil del casting y cuando leo el guión, muero. O sea, esa fue mi 13ª película. Yo era la que tenía más experiencia profesionalmente en cine cuando hicimos Amores Perros delante y detrás de cámaras. Ay, que eso está bueno también. Sí, Rodrigo Prieto ya habíamos hecho Un embrujo de Carlos Carrera, llevábamos varias peliculitas, él llevaba varias, Carlos Hidalgo con bastante dirección, pero realmente la que tenía más experiencia en cine de todo el equipo, pues era, básicamente creo que era yo. Y ya sabía leer un guión. Entonces me avisan del casting, me presento al casting y me encuentro a un querido amigo de los mejores actores de su generación, Marco Pérez, espectacular, Octavio, en la película. Es un monstruo actoral, impresionante. Les puedo decir que es de los mejores, de Amores Perros, casi que indudablemente Emilio Echeverría y Marco Pérez son los mejores actores de la película. Era impresionante lo que hacía Marco. Entonces me dice Marco, afuera, porque ya nos conocíamos, ay, Bauche, qué bueno que estás. Digo, ¿qué onda, baby? Pásate un tip, pásate. Claro que me temblaba todo. O sea, imagínate González Iñárritu y su ópera prima y Guillermo Arriaga, y yo ya sabía quiénes, los monstruos que eran. Entonces, vas con... Sí, así, valorabas el casting, ¿no? Claro, totalmente, sí. mariposeando. La verdad es que no acepto proyectos en los que no creo, empezando por el director. Siempre he preguntado quién va a dirigir Pues y de qué se trata. Si no, ni voy. ¿Para qué le quito la oportunidad o algo, el espacio y el tiempo y me lo quito a mí si no creo en las manos de quién voy a poner mi vida creativa? O sea, ¿con quién voy a co-crear? Total, me dice Marco, mira, si les gustas, prepárate porque si le gustas al negro, así le decía el cariño a Alejandro González. Sí. Si le gustas al negro, sonó como albur, pero no. No, porque en tu defensa le siguen diciendo así. Sí, claro, según yo sé. de cariño, se le Según dice yo con sé. mucho amor. Va a pedir que improvises. Y yo, ¿cómo que improvise? ¿Que improvise qué? No, pues que improvises algo. O sea, si llegamos a la parte después de las escenas de, a ver, ¿y qué harías tal? Es que le estás gustando. Y yo, Cristo, Señor, Padre, me pongo en tus manos. Qué en el nombre nervios. Yo me sea de estoy poniendo Jesús. nerviosa y tú me Así. estás contando lo que pasaste mucho. Entramos presento las escenas con Marco, pum, padrísimo. La verdad es que
tengo que agradecerle a Marco Pérez y a todos mis compañeros de escena, pero sobre todo a Marco, que me haya quedado en Amores Perros. Su amor, su disposición y su Es que generosidad. tener un buen compañero hace la diferencia. Totalmente. Sí. Por eso digo que Marco es uno de los monstruos escénicos más grandes de su generación con los que yo he tenido la bendición y el honor de compartir, porque hay gente que trabaja para sí sola. Sí, sí, sí. Llegan a hacer sus cosas, listo, lo hacen bien, lo Es pueden un hacer, brillo propio, nada pero más. no tienden la mesa como decimos en teatro. Sí, sí, sí. Tender la mesa, ser generosas, generosos con el compañero, estar presente, atento, tomar, dar, ¿no? O sea, recibir y dar, acción, estímulo, reacción. No todos lo hacen, no todas ni todos, y no de la manera en la que Marco lo hace. De esas personas que si no brillas te echan diamantina, ¿no? Aquí Totalmente. vamos a brillar los Sí, dos. totalmente. Y entonces hicieron una química Y espectacular. que llega el momento de, ¿qué harías un minuto antes de que esta escena? Y yo ahí dije, ya chingué. Ya me está poniendo a Híjole, improvisar. ya está poniendo, bueno, ya pasamos a la semifinal, ya estamos llegando. Ya me sentía yo como cuando estaban los estos que le siguen creyendo al fútbol, ¿cómo Sí, se llama? Que los ya penaltis. van pasando así Sí. de, ajá, ahora sí se pudo haber podido. La porra de México, ¿no? Total que Pasamos pasamos. al quinto partido, decimos en el Exacto. Mundial. Pasamos. Y empiezo a improvisar. Fíjate qué bonito método, porque nadie más lo ha hecho, ¿eh? En estos 40 años te diré, ninguna directora ni director me ha hecho ese ejercicio de imaginación y de creatividad que es fundamental para saber dónde está la mente del actor y la actriz, o sea, qué tanto están entendiendo la historia, el personaje, la circunstancia, el momento. ¿Qué estaría haciendo tu personaje si la escena empezara un minuto antes? ¡Ay, wow! Va, acción. ¿Y te acuerdas qué hiciste? Sí, con Marco. Estábamos discutiendo, evidentemente. Sí, claro. Me quería fajar, yo que no, que espérate, que sí, que no, pues, o sea, ahí... Una negociación, digamos, elegantemente. Creo que fue con la escena de los audífonos, creo. Con la que llega y me regala unos audífonos y el pelón, el bebecito, me costó mucho trabajo dormirlo porque tenía fiebre, porque ya le vale gorro, porque llega hasta arriba, bien trepado, bien trabado, de asaltar y demás, y le vale madre y se pone re violento, ¿no? Pero sí, fue un minuto antes de cómo estaba la escena. Entonces luego me dijo, ¿y qué harían en esta otra escena si la escena no terminara ahorita, sino un minuto después? Acción. Y entonces yo dije, ya, o sea, yo sentí, trúngale, amarramos. ¡Qué emoción! Cuando me avisan, por supuesto que sabía que el proyecto, desde que había leído el guión, que no lo pude soltar, me agarró desde el estómago y creo que a todos nos sigue pasando eso como espectadores, que es una película que desde que empieza, la forma en la que está planteada visualmente, todo que ver con la literatura. Por eso hablo de La pluma de Memo Arriaga, porque lamentablemente es el vacío más constante en la industria cinematográfica, sigue siendo el vacío más constante de la pata de la que cogea nuestra industria. O sea, sí se hacen más películas, más divertidas, más comerciales, menos, lo que tú quieras y mandes, pero los guiones, ¿qué onda? Sí, la sustancia, el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Qué onda con los pasa? personajes? Entonces fue muy emocionante, me sentí muy agradecida y fíjate que hicimos un ritual de inicio de rodaje muy bonito, donde habla también la mística de Alejandro y de lo buen líder que es en el sentido de cómo armonizar a todos los instrumentos. Por eso siempre hago un paralelismo de Alejandro con un gran director de orquesta, porque creo que Amores Perros es el ejemplo de que cuando todos los instrumentos están súper bien afinados y atentos a la partitura, que es la letra escrita, la palabra escrita y la concepción creativa del director, en este caso Memo y él, que además trabajaron divinamente como mancuerna, verlos trabajar juntos en el set, desde los ensayos y en la filmación, fue algo que no tengo cómo pagar, o sea, es un tesoro maravilloso de disfrute y de gozo verlos trabajar juntos. Una ejecución impoluta, impecable, ¿me entiendes? Es una sinfónica que está perfectamente ejecutada desde un principio y así como te agarra la película, aunque pasaron ya un cuarto de siglo, 25 años, y te sigue agarrando, la misma pasaba con el guión. Entonces yo dije, si esto se filma como está escrito, sí. Esto va a ser algo muy poderoso. ¿Y sí? No me imaginé que un cuarto de siglo después íbamos a seguir hablando de la película, lo cual es una belleza, es un fenómeno. Totalmente. Es una referencia del cine en español, no nada más en México, y que le iban a hacer otro homenaje en Cannes y que iba a entrar a Cannes Classics, que ya entra a la colección de los clásicos de Cannes. Se va a reestrenar Amores Perros a nivel mundial con esta nueva versión que fue digitalizada por The Criterion Collection, que es una colección mundial de cine
que restaura películas, va a tener una instalación museográfica itinerante que va a viajar ¡Ay, por qué el mundo, increíble! un libro del detrás de cámaras que también va a salir. Entonces, 25 años después, claro que tenemos que hablar de Amores Perros porque ha sido para México, para nosotros, nos cambió la vida, obviamente, a quienes estuvimos ahí, pero creo que sigue inspirando a mucha gente a saber que las cosas en nuestro país se pueden hacer con excelencia, por un lado, y por el otro lado, a darnos cuenta que lamentablemente la violencia machista, la toxicidad masculina sigue siendo una realidad. Sí. Porque Amores Perros no es una película que habla de amor, es una película que habla de la torpeza, de la estructura patriarcal, de lo que es ser hombre y de la confusión que existe por esta educación y las imposiciones que se le hacen desde la estructura al género masculino de lo que es ser hombre, Claro. cómo les deforma la concepción del amor y los confunde, ¿no? Y por posesión, cosificación de la mujer, pelea entre hermanos, Abel y Caín, que es la constante al principio y luego en la historia del chivo también con esos hermanos. Y que ¿no? además lo triste es que 25 años después nos siga pareciendo algo que existe, ¿no? Totalmente. Ojalá y más la sigamos- desnormalizado, más desnormalizado. Sí, eso hemos sí. avanzado y Gracias esperemos que sí. cada vez lo veamos más lejano. Exacto. Es una película que ha hecho historia y tú eres parte de esa historia. Y aquí tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para la cual tienen 24 segundos para contestar. Que la Si chingue te pan. pasas, no pasa nada. porque- 24 horas te creo, pero segundos no sean No, así. Lo de las 24 horas hay que hacer un reality de irte a seguir 24 Sí. horas para ver qué pasa. Sí, por queremos favor, saber, por sí favor, queremos se van a saber. divertir, van a Eso llorar. está- Eso sí les digo, se van a conmover, porque hay mucha ternura en mis días. Ay, estoy Sí. segura de que sí, porque lo logras transmitir. Estamos encantados de tenerte aquí y queremos saber ese momento en el que dijiste, ¿qué está pasando? ¿Cómo que me está ocurriendo a mí? Ese momento en el que descubriste que eras famosa. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? ¡Corre tiempo! Un poco sí lo soy, pues soy más o menos, ¿no? No, Soy famosa en no. mi casa. Pues yo creo que fue con el boom de Amores, definitivamente. Amores Perros nos cambió a todos la vida a nivel mundial. Nos posicionó en Londres. Gracias a Amores Perros fui invitada, soy la primera actriz latinoamericana invitada por el Royal Court Theatre de Londres para hacer una obra de teatro allá en inglés, On Insomnia at Midnight, con un actor británico, Nicolas Le Prevost. Nos fue increíble en la crítica, que son durísimos, es la cuna teatral y la cuna... O sea, para ellos el teatro es como ir a la iglesia, para la sociedad londinense y de Reino Unido. Sí. Es sagrado el teatro. Y las actores y las actrices teatrales son tratados con un nivel de respeto. Sí, valorados como se debe. Que llegara gente de otras ciudades de Reino Unido para verme a mí porque se enteraron por los medios que estaba, que me dejaran cartas con una caligrafía que ni yo en mis mejores sueños podría replicar. Espectaculares, unas cartas preciosas en los buzones para actrices. En la entrada de actores y actrices dejaban unas cartas ya con todo para que nada más se las firmaras y hasta el sobre, las estampillas, ya te dejaban todo. La forma de tratarnos ahí y en Roma. Fui nombrada embajadora del cine mexicano en Roma. Me hicieron una retrospectiva de una semana itinerante con distintas películas y yo decía, pues la pura raza mexicana, o sea, mexica, ¿quiénes más van a ir? Cada película, cada proyección, en esa semana llena de romanos. Casi viejos mañosos, porque eran adultos, la mayoría ya adultos canosos, que iban porque estaban enamorados de la Susanita. O sea, también viejos mañosos, Bueno, pero... hay con queso, como decimos aquí, hay con queso en las quesadillas. Cuando lo que pasó en Londres y que Vanessa Redgrave, que es una de mis más grandes inspiraciones como actriz, y que por ella me pusieron a mí Vanessa por la vida de Isadora Duncan. Si no han visto esa película, Isadora, búsquenla, es de los 70. Es una cosa espectacular, la creadora de la danza moderna. Que me escribiera un mail porque leyó mi entrevista en The Guardian, que me pusieron Vanessa por ella y demás y tal. Ahí fue cuando yo dije, ching. Sí, soy famosa. Ay, cabrón, ya está. Mira. Pero te voy a decir algo muy bonito también. El éxito es como un veneno con el que nada más hay que hacer un buche y escupirlo, porque no te lo puedes tragar. Esta carrera, hoy estás... Mira, pasó con Macario Jiménez, ¿cómo se llama? Macario Martínez. Sí. Con Macario, pobrecito. Macario fue el diseñador de mi vestido de los Óscares. No, Macario Martínez. ¡Fum! Fenómeno TikTok, famosísimo. Sueña lindo, corazón. Sí, Sueña lindo. Y todos llorando y la historia. Y luego, al mes, oye, empieza a triunfar y todos a funarlo. Ve Sí, la no. locura en la que vivimos.
Entonces dices, el éxito es un arma de doble filo. Claro, y Hagas también creo que lo que es hagas, una no buena le vas a... invitación para, si vemos a alguien exitoso cerca de nosotros, hay que apoyarlo. Si Total. está haciendo algo increíble, hay que apoyarlo. Si se encuentran a Vanessa Bauche, hay que apoyarla. Lo que hace esta mujer antes de ser actriz es hacer mucho por nuestro país y empujar Sí. hacia adelante. Nos tenemos que despedir, pero ha sido una plática súper gozosa. Gracias. Nos quedamos con esas ganas de irte a seguir 24 horas para ver qué haces en tu día. Hay quien se anime, si producción, pasen al buzón Ándale, de comentarios, producción, mira, sugerencias. aquí ya hasta levantaron la mano. Un día con, te invito a, te quedas en pijamada real. Órale, Amanecemos ya con las, para que vean el desmadre, no, así que van a que vean la locura. Pero gracias hermosa, te deseo todo el éxito del mundo, por favor. Gracias. No se pierdan la serie Juegos Interrumpidos porque se tocan temas bien importantes. Si quieren conocer muchas de mis causas, están de alguna forma expresadas en esta serie y creo que todas y todos como sociedad no debemos dejar pasar de largo el tema del tráfico infantil. México es uno de los principales países a nivel mundial de explotación, trata, tráfico, etcétera, que tiene que ver con atentar contra nuestra niñez, y todas y todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y sobre todo de cuidar a nuestras infancias. Gracias por el espacio. No, muchas gracias por venir. Haces la labor social en cada una de tus palabras. No hay que ni mencionar las causas tal cual porque lo haces en todo lo que dices y creo que se recibe así. Eso es lo más bonito y lo más importante. Gracias por estar aquí, por compartirnos, por inspirarnos, por motivarnos y por regalarnos todas estas historias que nos vamos a llevar en el corazón. Es Vanessa Bauche, por favor. Gracias, qué bonita entrevista, oye, gracias, Ay, no, gracias a ti. Gracias, todo el éxito, muchas felicidades. Nos vemos pronto. Sí, en el 24 con Vanessa. Ya dijimos, 24 con Vanessa y nos vemos pronto también con ustedes Gracias. en la entrevista de 24 Ficción. Soy Olga Mariana Bafut. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.